de la inefable palabra de Dios. Radio Monte Carmelo, 89.7. Qué bueno. Es una gran bendición, de que estemos al aire. Este programa Dios el Alfarero, que se difunde, amado, por la 89.7. Sea usted bienvenido a su programa Radio Monte Dios el Carmelo. Alfarero. Amado, bendecimos de manera en especial a cada persona pues que nos sintoniza, cada persona que están pendientes, cada persona pues que nos siguen por las redes, pues le bendecimos de manera en especial en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a nuestro hermano Isael Salvador, bendecimos a nuestro hermano Uciel, de manera en especial bendecimos también a la iglesia Grey, la Grey de Dios, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, amado, y la familia completa de nuestro hermano Isael Salvador, pues le bendecimos también, bendecimos la iglesia Dios Transforma en general, le bendecimos a todos los que están ahí pendientes a este espacio por el dial, pues le bendecimos en el nombre del Señor, los que están también por el Facebook, pues le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se me iban a salir los anuncios. Como estamos acostumbrados, se me iban a salir. Pero qué gran bendición, bendecimos allá a nuestro hermano Osvaldo, ahí en el puente, pues le bendecimos a nuestro hermano Regino, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, a todas las personas pues que nos sintonizan, amado, hoy lunes, inicio de esta semana. Qué bueno que nos pasaron muchos hechos lamentables ahora en esta dicha Semana Santa, pero es una gran bendición. Nosotros seguimos en pie, nosotros seguimos adorando, seguimos hablando de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos hablando de la palabra de Dios. Es una gran bendición. Vamos a dejar así a mi amada esposa. Buenos días, estamos aquí nuevamente con su programa Dios el Alfarero. En esta mañana le bendecimos a todas las personas que están siempre atentos y escuchando esta emisora y este programa Dios el Alfarero. Le bendecimos esta mañana de manera en especial en el nombre del Señor. Qué bueno, es una gran bendición, es una gran bendición. A nuestro hermano Franklin David Polanco, mi amor, pues le bendecimos de manera en especial en el nombre poderoso de Jesús. ¡Ay, Giselle! Dios te bendiga, manita querida, de manera en especial en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17. Esta es una historia que todo el mundo conoce, es bueno hablar de ella. Bendecimos a Oscar con ese poderoso mensaje, amado, que anoche él predicando allá en nuestra congregación Iglesia Dios Transforma. Amado, recuerde que nuestro hermano Pastor Richard tiene campaña 22, 23, 24 y 25. 22, 23, 24 y 25. Eso es ahí en Villa Cristal, en Los Palitos. Villa Cristal, en Los Palitos. Ahí está nuestro hermano Richard Guzmán. Ahí tienen que inician campaña. Ahí estará ministrando la palabra el pastor Ramón Eladio Endelson estará ahí hablando de la palabra del Dios Todopoderoso. Ahí Iglesia El Nuevo Pacto, ahí está el pastor Richard Guzmán, ahí en Villa Cristal, en Los Palitos. Ahí está esa gran actividad. Qué bueno, es una gran bendición. Vamos pues a estar leyendo desde el versículo 8, y la palabra será leída en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan
en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y presentarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y lo dejemos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tenga temor, ve a como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tus hijos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eterno, gracias. Padre, gracias por esta palabra, gracias porque ellas son vida, gracias porque ellas son reales. Le vamos a pedir que usted hable a través de ella en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Señor. Le decimos a nuestro hermano Santo Montaño, mi amor, también. Amén. Y a nuestro hermano Jordi. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. A Javier, allá en Nueva York. Y a nuestro hermano Leonardo. A nuestro hermano Leonardo, a nuestro hermano Mon Santiago, también a nuestro hermano Omar Aquino. Un grupo de personas pues que nos sintonizan desde Japón, personas que nos sintonizan desde Nueva York, desde New Jersey. Dios mío, eterno, mi amor, mío, qué basta. ¡Qué bueno! Es una gran bendición. Isael, yo le decía a mi esposa ayer que estamos viajando y él decía que no íbamos a viajar. Dije que no, que ustedes no van para ningún lugar y se equivocó él. Ayer estábamos en la casa de Leonardo y en la casa de Chichi. Amén. Dios mío de gloria, es una gran bendición. ¡Qué bueno! Entonces, vamos a hablar de estos pasajes y nos damos cuenta cuando leemos, cuando estudiamos esta palabra y pensamos en ello y nos damos cuenta de que Dios es quien tiene el control, y ese es el tema. Dios es quien tiene el control. De repente Dios manda a este hombre y lo envía a un lugar donde supuestamente no hay de nada, donde ella estaba a punto de echarse a morir, donde ella pensaba que todo se había terminado, donde ella pensaba que todo se había acabado, donde de repente yo puedo decir, donde de repente tú crees que el negocio se terminó, donde de repente tú crees que el hogar se acabó, donde de repente tú crees que ya es la última en tu empresa, en tu empleo, donde tú crees que de repente tu vida se terminó. Mas tú no entiendes que ahí es que empieza. Ay, Dios mío eterno. Ahí es que empieza, amado, lo que Dios ha establecido para ti. Te digo por qué no había visto la mano de Dios obrar. Porque todavía estaba en pie. Porque todavía te quedaba, amado, tu fuerza. Pero cuando ya tú dices, Señor, ya no tengo fuerza, Dios va a mandar un ayudador. Dios va a mandar, amado, un proveedor. Algo Dios va a hacer porque Dios está en control. Dios no es muchacho. Dios, amado, tiene control de su creación. Dios tiene control de aquello que Él le place, porque dice la palabra que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. A veces usted se cansa de ayunar y orar, y a veces usted se cansa de gemir, y a veces usted se cansa de suplicar por cosas y de repente usted no la puede obtener. Y un día, dice Dios, hoy es el día de yo bendecir a mi hijo o a mi hija. Hoy es el día de yo establecer el orden en esa familia. Hoy es el día de yo establecer el orden en ese hogar. Hoy es el día de yo hacer lo que a mí me place. Porque en esta historia, cuando nos damos cuenta, Dios hace 2 milagros en uno. ¿Por qué esos 2 milagros en uno? Porque de repente Elías va a un lugar donde una mujer viuda que no tiene de nada. Pero entonces se sustenta a él y se sustenta
la familia de esa mujer. O sea que Dios también le da a Elías un ejemplo, le da una enseñanza y le da a entender que Él es el Dios que suple donde Él quiere, porque Dios no suple donde hay mucho, Dios suple donde no hay nada, para que tú entiendas que es la mano de Dios que obra. Wow, Dios mío eterno. Lo que pasa es que tú crees que te va a ir bien cuando te suban el sueldo, tú crees que te va a ir bien cuando te lleven a otro nivel en la empresa, es que tú crees que te va a ir bien cuando el negocio crezca y te va a ir bien cuando ya no tenga el negocio. Entonces tú dices, el problema es que yo no siento a Dios, yo no veo a Dios. Te digo por qué, porque todavía tú tienes fuerza, porque todavía tú te crees la gran cosa, porque todavía mientras tú tienes la habilidad de moverte, yo voy a decir esto, mi amor, y te voy a entregar. Ahora me viene esta palabra y por ende yo decía anoche que yo tengo que vivir glorificando a Dios día por día, minuto por minuto, segundo por segundo, y hablar de la grandeza del Dios Todopoderoso, porque Dios así le place. Amado, cuando teníamos la surtidora, un día, Isael, vamos a pasar aquí el anuncio de la surtidora para que la gente vea el negocio que teníamos. Teníamos un negocio y teníamos una guagua, teníamos un vehículo. Un día salgo a ministrar y cuando salgo a ministrar, digo, porque la gente cree que yo predico porque tengo surtidora o porque tengo guagua. Yo sin guagua o con guagua, con surtidora o sin surtidora, yo voy a seguir adorando a Dios. Amado, eso fue como que Satanás fue al cielo y llevó ese mensaje, llevó ese WhatsApp y se lo puso a Dios en los oídos y dijo, oye lo que dijo tu hijo. Amado, así mismito fue, se fue surtidor y se fue guagua. Todavía tenemos algunos compromisos de la deuda, pero de repente Dios busca la manera y nos ayuda a sustentarnos y a ir pagando esas deudas. Porque de repente Dios no te va a dejar con las deudas. Dios no te va a dejar con los compromisos. Dios no te va a dejar con el lío. Dios te va a ayudar a sustentarlo y te lo va a ayudar en el desierto. Te va a ayudar a resolverlo en el desierto. Te va a ayudar a resolverlo cuando tú entiendes que tú humanamente dices, yo no puedo. Dios dice, te voy a demostrar que soy yo el que tengo el control. Te voy a demostrar que yo soy el que tengo el poder. Te voy a demostrar que yo soy el que hago cuando a mí me place. Y cuando teníamos la surtidora, yo no podía ni siquiera comer bien. Cuando teníamos la surtidora, yo no podía ni siquiera predicar. Cuando teníamos la surtidora, yo casi no tenía tiempo de orar. Cuando teníamos la surtidora, a veces yo quería comerme una buena comida y no tenía el tiempo de comérmela. Pero de repente ahora, donde no está la surtidora, donde de repente no está el vehículo, entonces estamos haciendo lo que Dios quiere que se haga. Entonces Dios nos está sustentando. A veces yo tengo 300 o 500 pesos en los bolsillos que antes tentando en la surtidora no lo tenía. Porque a veces tenía 5, 10, 15, 20 mil pesos, 50, 100, pero no eran míos, eran del negocio. Que no podía meterlo en otros compromisos. Entonces Dios dice, te voy a demostrar que el que tiene el control soy yo. Te voy a demostrar que yo soy el que resuelvo la situación. Mi amor, Dios es tan así que te trae a entender cosas, porque es como dice la Biblia, que tú no entiendes hoy lo va a entender mañana. Y yo recuerdo que yo me ponía guapo cuando yo iba donde alguien a que me ayudara. Varón, mira, yo quiero que tú me ayudes a esto, ahora yo quiero que mira, estoy enchalecado con esta deuda, y lloraba, y un moquero, porque uno llora más que una magdalena. Yo no sé qué es lo que una magdalena, y la gente habla de eso, pero gloria a Dios. Dice que llora más que una magdalena. Entonces, vivía llorando, vivía gimiendo, vivía clamando y buscando la manera. Y Dios no hablaba. Y la gente no se dejaba mover. Y uno dice, wow, qué tipo más malo. Wow, qué tipo más malo. De que cristianos están endemoniados. Lo que pasa es que Dios lo va a permitir. Te digo para qué Dios lo va a permitir. Para que ellos no se cojan la gloria y digan que ellos te ayudaron. Para que digan, mira, cuando estaban en Chalecao fui yo que lo bendecí. Dios va a permitir que nadie te dé nada. Dios va a permitir que nadie te dé nada. Y Él te va a sustentar. Y Él te va a ayudar a resolver. Y Dios hace 2 milagros. Dios da 2 enseñanzas aquí. Le da una enseñanza a la viuda, que ella decía que lo poco que tenía era para echarse a morir. Y le da una enseñanza a nuestro hermano Eliseo,
a Elías, ¿verdad? A Elías le da también una enseñanza de que él sustenta donde no hay nada. Porque a veces nosotros queremos ir a la iglesia que ofrendan bien y ahí es que menos nos dan. Tú vas a una iglesia chiquitica y nos dan una ofrenda poderosa y tú dices, oh, pero que a veces, mi amor, yo te voy a entregar ahora. Pero a veces tú vas a un lugar que te dan una ofrenda poderosa y no te da para nada. De repente va a una iglesia pequeña que te dan 400 pesos y te rinden más que los 10,000 pesos que te dieron allá en la iglesia grande. Porque es que Dios sustenta. Dios es quien, amado, promueve. Dios es quien hace cosas que tú no le entiendes. Dios es el incomprensible. El incomprensible es Dios, porque es que tú no lo puedes comprender. Y si te pones a querer comprenderlo, te vuelve loco. Entonces tú lo que tienes que obedecer. Y donde Él te dijo que vaya a ver. No te pongas a menospreciar los lugares. No te pongas a menospreciar las personas. Porque ese es el problema. Pero había más gente donde Dios lo podía mandar. O era que se había muerto todo el mundo y no había más nadie ahí. Sí, era un lugar, era una barriada, era un sector. Era un lugar donde habitaban más personas. Y yo estoy seguro que ahí habían personas que tenían cosas acumuladas. ¿Y por qué Dios no lo mandó ahí? Porque a veces Dios te manda. Y cuando te manda a un lugar que no hay de nada, entonces tú no quieres ir. Y yo voy a coger para ahí. Yo no voy a coger para ahí. Y esa gente no tiene cómo sustentarme. Esa gente no tiene cómo bendecirme. ¿Y de a dónde van a sacar esa gente nada? Yo no voy para allá. Te la pierdes tú. Porque entonces no va a haber la mano de Dios obrando. Porque Dios te lleva a lugares que tú dices humanamente que no hay nada. Es para demostrarte que Él está en ese lugar. Es para demostrarte cosas que Dios hace donde no hay de nada. Por eso es que hay gente que no ve la mano de Dios obrar, porque no se meten a la locura de Dios. Hay gente que no ve la mano de Dios obrar, hay gente que no ve milagros, hay gente que no ve proezas, hay gente que no ve señales, porque ellos se mueven donde hay. Y donde hay, Dios no obra. Dios obra donde no hay. Es tan así que dice su palabra, que de repente Él fue a los que están enfermos. Dice, yo vine a los que están enfermos, no a los que están sanos. Donde hay gente sana, tú no vas a ver milagros porque están sanos. Tú no vas a ver a Dios moverse en esos lugares porque están sanos. Mi amada esposa. Sí, hay muchas personas que ponen su confianza en un hombre. Ponen su confianza en una persona, quizá que tiene dinero. Ponen su confianza en muchas cosas y no ponen su confianza en Dios. No confían en Dios. Hay muchas personas que están turbadas, que ya no pueden orar, ya no pueden ayunar y siempre están con una vida amargada por varias deudas que ellos tienen. Y no sabiendo que Dios es el que tiene el dominio y el control. Lo que pasa es que tú tienes que pasar ese proceso. Aunque tú busques trabajo, no va a valer. Aunque tú vendas lo que venda, no va a hacer nada porque Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él y no en un negocio, no en un trabajo o en un amigo que tiene dinero o quizás en una familia pudiente, no. Lo que pasa es que tú no has puesto tu confianza en el Señor. Tienes que poner tu confianza en Dios. Hay muchas personas que se le han quitado y es el mismo Dios que se le ha quitado porque dicen, no, yo tengo un amigo que me da tanto, tengo un amigo que me da tanto y no le dan, necesito mil, nada más tengo que ir de fulano. Y no le dan la gloria a Dios, piensa que es el hombre que se lo quiere dar y es que Dios lo permite. Todo lo que te pasa en tu vida es porque Dios lo permite. Entonces muchas veces le damos la gloria al hombre y no es a Dios. Muchas veces Dios pone a personas que tú dices, esa persona, para que tú sepas que no fue esa persona, sino fue Dios que lo mandó. Así como aquel hombre que fue donde la viuda. Él fue porque había una necesidad. Entonces, hay muchas personas que están turbadas, muchas personas que viven la vida amargada, muchas personas que ya no pueden orar, no pueden predicar, no pueden hacer nada, porque tienen varias deudas y hoy Dios te dice que ponga tu confianza en Él, porque Él tiene el dominio
y el control, y si tú tienes confianza, tú siempre vas a estar en paz, esperando que Dios mande a un hombre de Dios como allá, donde esa viuda, que Dios mandó a ese hombre a resolver una situación. Así mismo espera que Él te va a mandar un hombre de Dios que te va a resolver esa situación. No importa cuál situación sea, porque para Dios nada es imposible. Y Él sabe tus necesidades. Él sabe tus necesidades, así como Él sabía lo de esa viuda. Él sabía esa necesidad y mandó a ese hombre de Dios a resolver esa situación de esa viuda. Mira, hay veces que Dios te lleva a un lugar tan extremo, te lleva a un lugar tan extremo que tú de repente dices, bueno, y ahora, ¿quién me salvará? Y por ahí no aparece ni el Chapulín Colorado. ¿Por qué? Porque el que tiene que sustentarte es Dios. El que tiene que resolverte es Dios. Y Dios va a cerrar todas las puertas que estaban abiertas. Dios va a cerrar todas las brechas que estaban abiertas. Dios va incluso a formatear los teléfonos, que nadie va a encontrar tu teléfono. Y tú vas a decir, porque fue que Dios me abandonó. Fue que Dios, es que yo no siento a Dios y lo busco y no me habla ni por el urín ni por el tumín, que no te va a hablar. Porque el problema es que tienes que meterte en el trapiche, es que tienes que darte a conocer que de Él es la salvación y la solución. Es que tienes que darte a entender que sin Él nada eres. Si tú te das cuenta, la mayoría de personas que tienen dinero, de una o de otra manera, tienen que humillarse ante los pies de Dios. Tienen que reconocer que de Dios es el poder. ¿Por qué, amado? Porque de repente tú entiendes que cuando tú tienes dinero, tú haces lo que a ti te place. Tú haces como tú quieres. Porque es fácil manejarse cuando hay dinero. ¿Tú te imaginas que Dios hubiese mandado a Elías a un lugar donde había dinero? Usted puede estar seguro que no iba a ver la mano de Dios obrar en esta dimensión. Hay dimensiones diferentes donde Dios obra porque Dios no se puede encajonar. Hay veces que tú estás en la casa y Dios te dice, llévale 50 pesos a fulano. 50 pesos. Yo no voy para allá a llevar 50 pesos, pero tú te estás volviendo loco. Tú sabes que esos 50 pesos que tú le estás llevando es porque lo necesitas. A veces tú dices, no, porque 50 pesos no es dinero. Es que el problema es que eso es lo que él necesita en el momento. Es que él no te está hablando a ti para que come el mes ni los 2 meses, que en ese momento son los 50 pesos que necesita. Entonces tú te haces renuente y dices, ¿qué son 50 pesos? Yo no voy a llevar 50 pesos. Como hay gente que no ofrendan. Y yo no voy a ofrendar un peso. Si eso es lo que tú tienes, un peso, ofrenda ese peso. Para que tú veas la mano de Dios obrar. Dios no va a obrar en los 500, en los 1000, en los 2000, porque eso te sobran. Es cuando tú no tienes, cuando tienes que hacer, cuando no tienes de nada. Ahí es que Dios quiere que tú te despojes, a ver si es verdad. Si Dios va a obrar o no va a obrar. Cuando en la ofrenda de la viuda, tú te das cuenta que el Señor puso su vista en ella. Porque ella era la que menos podía ofrendar. Y ella se despojó de lo que tenía. Entonces, dice aquí que Elías le dice a ella, le dice de manera tal, mira, tráeme agua. Cuando ella se va, le dice, y tráeme pan. Solamente tengo un poquito de harina. No tengo pan cocido. Pero tráeme. No, porque lo que pasa es que lo poco que tengo es para mi hijo y para mí. Para echarnos a morir. Oiga, a veces tú crees que lo que tú tienes es lo último. Hay gente que tienen menos que tú. Sí. Mi amor, hay gente que no adoran, hay gente que no claman, hay gente que no gimen. Hay gente que no se postran ante Dios a darle gracias, que tienen un huevo en la despensa. Pero ellos hay gente que no tienen ni siquiera ese huevo. Porque hay gente llorando. Hay gente que se quieren devolver
Y Dios le manda el sustento a su casa todos los días. Dios lo sustenta. Hay gente que tiene ropa, hay gente que tiene zapatos, hay gente que tiene empleo. Y dicen que los cuartos no me dan para nada. Pero tu casa, tu familia come todos los días. Pero hay gente que a esta hora no se han desayunado y no saben dónde está el desayuno. Entonces, te está diciendo Dios que debe glorificarle. Te dice el Señor que debe honrarle. Y de lo poco que tiene, extiéndele la mano a aquel que lo necesita. Porque a veces decir, es que yo no tengo que darle. No tiene que darle y tiene 5 plátanos. No tiene que darle y tiene 4 libras de arroz. No tienes que darle. Y a veces el colmado te fía porque tú coges feo para ti, pero para darle a otro no. Amén. Cuando tú en la escasez, cuando tú en lo poco que tienes, te enfoca en aquellos que no tienen, va a haber 2 milagros hechos, porque Dios va a bendecir eso y te va a bendecir a ti también. ¿Qué fue lo que aconteció aquí? Elías fue sustentado por una viuda que no tenía más que para morirse. Por una viuda que no tenía nada. Y ella se sentía abandonada y ella se sentía perdida. Y Dios sustenta a Elías en este hogar. Y Dios sustenta a Elías en este lugar. Dios te va a sustentar donde Él quiera, donde tú quieras, o donde tú creas que Él te va a sustentar. Porque a veces yo siempre digo, hay gente que tienen 4 o 5 agendas para un día y ellos dicen, bueno, y déjame ver. Bueno, me voy a ir a este lugar porque yo sé que ahí me va a ir bien. ¿Y por qué no te vas donde Dios te dijo? No, tú te vas donde tú quieres. Por eso es que no ve la mano de Dios obrar. En la iglesia chiquitica donde hay polvo, tú ves que Dios se mete y el polvazo y todo el mundo sale diferente. Todo el mundo sale con los moños llenos de polvo, pero lleno de Dios adorando. Entonces en el lugar que hay un paquete de gente que está grande, que hay de todo, tú ves que no se mueve un mime. Tú dices que Dios no se glorificó, que me dejó en vergüenza. Te digo por qué. Porque te moviste tú a tu propia concupiscencia, te moviste tú porque tú quisiste, porque no fue ahí que Dios te mandó. Vete donde Dios te envía, obedece para que vea la mano de Dios glorificarse. Porque la gente quiere todo. Donde están los buenos, donde están los mansos, donde están los fáciles. Donde está la prosperidad, pero donde está la necesidad. Porque es que yo siempre he expresado que tú sabes la gente que hay por ahí, Isael, para la orilla de los ríos, varón. Que hay iglesias grandes, con concilio grande, movimiento grande, próspero, que debieran, es más, ya hay movimientos que debieran tener un comedor económico. Hay movimientos que debieran tener un comedor económico. Y usted va a decir, ¿y qué? Eso es comida, eso es para el vientre y se va a la letrina así. Pero el Dios Todopoderoso, Jesús, cuando daba en su ministerio, daba sustento. Y Él se lo dijo a los discípulos. Habían un grupo y le dijeron, maestro, y toda esta gente, mándalo para allá, para la ciudad, para que coman. El maestro le dijo, abusador. Tienen 3 días caminando con nosotros. Ahora van mandando 3 días para atrás. Se van a morir en el camino. Susténtenle ustedes, que ustedes tienen. Nosotros tenemos para sustentar personas. Dios nos bendice para que sustentemos al que no tiene. Pero nos hacemos los chivos locos. Pero mañana Dios nos va a demandar porque aquí está escrito. Aquí vemos ejemplos. Que si nosotros lo despojamos para bendecir a otro, entonces Dios nos va a bendecir a nosotros también. Porque la palabra establece que es mejor dar que recibir. Yo creo que se hace necesario que usted y yo entendamos estos milagros que hizo el Señor aquí. No fue una cosa del otro mundo, pero no se murió la viuda. Elías no murió en el desierto. El Señor lo tenía allá. Una cueva metido ahí. Dice que hubo tanta harina y hubo tanto aceite ahí, amado. Ahí hubo alimento, amado. Ahí hubo alimento, amado. Mire, hasta que Dios le placiera abrir los cielos a favor de ese lugar. Porque cuando otros se están muriendo, tú vas a estar comiendo. Pero en la obediencia.
Por eso es que hay gente que dice que el último saco de arroz no lo queremos, lo comemos nosotros los cristianos. Hoy Dios no va a sustentar a nosotros porque la Biblia dice que el sol sale para todos. Y cuando llueve, llueve para el bueno y para el malo. Y cuando hace sol, hace sol para el bueno y el malo. Entonces, debemos de entender, amado, que debemos obedecer a Dios y ir donde Él nos envíe. No cuestione a Dios para que pueda ver la mano de Dios obrar. Mi amada esposa. Sí, sabe que hay personas que Dios manda a lugares para Dios poderlos bendecir y ellos le expresan la bendición, porque muchas veces Dios manda a personas que son drogadictos, vamos a decir, porque a la gente no le gusta darle dinero a los drogadictos, porque eso es para droga, usted no sabe si es para una funda de agua o es para un pan. Entonces, Dios muchas veces manda a personas para ver lo que tú vas a hacer, a ver si tú de esos 50 pesos tú puedes darle 10. Entonces dice, no, yo no tengo, lo que tengo es para la comida, y muchas veces Dios probándote para poderte mandar esa bendición, así como ese hombre que Dios sabía que lo que tenía era un chinchín, y ella dijo, no, lo que pasa es que yo tengo un chin, pero logró darle. Entonces Dios, para poderla bendecir, entonces manda a este hombre. Y hay muchas personas que no son bendecidas por tacaña. Muchas personas que le están pidiendo y clamando y llorando, Señor, Señor. Y Dios manda a alguien y ellos, no. Lo que pasa es que yo no puedo darle, porque es que yo no tengo un chinchín, eso es para la cena, eso es para la comida, eso es para el niño. Entonces deja perder la bendición. Yo me acuerdo en una ocasión que yo era impía y yo estaba en mala. Y yo dije, Señor, ayúdame. Yo impía, porque todos clamamos a Dios. Cuando hay momentos difíciles, nos recordamos que hay un Dios que existe. Y entonces yo llego del trabajo y yo abro la puerta y yo veo a este hombre sucio y todo, y con un bajo. Y se para y me dice, deme un poquito de agua. Y yo miro el vaso más sucio, porque ese hombre estaba muy sucio y con un bajo. Usted sabe que cuando uno no tiene a Dios, priva de qué. Y alguien me dijo, no le dé en ese jarro de salsa, dale en un vaso. Y yo le doy agua en un vaso y él me dice, que Dios te bendiga. Y yo sentí como que una gloria, ahora que yo le entiendo, vino una gloria sobre mí. Yo dije, por cuidado si fue un muerto, porque siento como frío, pensando, porque era una que tú no lo conocías, vino de adentro, fue el mismo Dios que te bendijo a través de él. Exactamente, fue el mismo Dios. Y si Dios me trae esta historia que hace mucho tiempo a colación, es porque es así. Amén. Entonces, ellos había un concurso y yo mando un solo sobre de fa en Colgate Palmolive, que hasta lo encontré rodando, todo viejo, y lo limpio y lo lleno. Oiga, he encontrado y todo mojado. Yo dije, dame yo llenar esto. Y mandé un solo entre tantos millones, un solo. Y lo llevo. Y en el supermercado sale otra persona y me dice, quiera Dios que Dios te ayude a que tú te lo saques. Y yo lo miro así. Y sentí esa misma gloria. Ahora que yo lo entiendo. Es verdad que terrible. Y cuando yo menos pensé, me saqué 25,000 pesos, que en esa época era mucho dinero. Era mucho, mi amor, lo que pasa es que lo explotamos. Lo explotamos de una vez. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que muchas veces Dios nos manda a alguien para probarnos,
para poder luego entregar nuestra bendición. Esté atento para que la bendición no se le vaya. Es que se le va la bendición a la gente. Estamos diciendo esto, Isael, quizá algunos que tienen su mente corta, chiquita, van a decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque eso fue en un juego y estaban impíos. Sí, pero es que Dios, amado, para demostrarte que Él es Dios, usa cualquier medio. Ahora, con esto yo no te estoy mandando a jugar, ni nosotros jugamos. No, para que no vayan a decir, pues tú sabes cómo es. Mira, No. está mandando a jugar a la gente. Cuando eso nosotros estábamos inconversos, porque Dios trata contigo desde que tú estás allá afuera, porque Él lo que quiere traerte y darte a entender que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene la autoridad, que Él es el que hace como Él le place. Entonces, dice aquí, amado, bendecimos a nuestra hermana pastora Gina, a Ana Elsa Ochoa, bendecimos a Frank, que está ahí. Bendecimos también a Johanna Bastarda. Dios te bendiga, Johanna, es fiel con nosotros, nuestra hermana Johanna. Ahí está José Feliciano, Dios te bendiga. Ok, ahí está nuestro hermano Edelin también. Entonces, escuche lo que dice para que usted vea. Dice, entonces, él se levantó y se fue a Zareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que bebas. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido solamente. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que muramos y para que comamos y nos dejemos morir. Oiga, ¿quién manda Dios a Elías? ¿A dónde quién? Para sustentar. Ahora bien, como yo le digo, hay 2 milagros en uno aquí. Él van de la viuda, le da una orden a la viuda, pero de repente la viuda acciona. ¿Qué? La viuda accionó. Entonces, se trata de que tú y yo debemos accionar cuando alguien llega hacia nosotros, cuando alguien llega donde nosotros con una necesidad. ¿Fue porque Dios lo envió ante ti porque podía ir donde otro? Hay veces que Dios envía a alguien donde ti a pedir 20, 30, 50 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Y a veces tú lo tienes ahí, pero entonces tú te cierras. Y lo que mire la persona. Entonces Dios no se va a glorificar, Dios no va a obrar, porque tú te cerraste. Te cerraste la bendición, te cerraste la puerta. Te cerraste tú y se la cerraste a Él. Porque por eso es, a veces hay personas que van a nuestra congregación y cuando van allá, nosotros le damos la ofrenda que podemos y le tendemos la mano. Ellos ven a veces nuestra situación y porque ven nuestra situación, quizás a veces se apenan y dicen, ay, yo no le voy a coger ofrenda. Coja la ofrenda, amado. Porque cuando usted no coge la ofrenda, le está cerrando la bendición a esa persona. Siempre que a usted le den una ofrenda, cójala. Porque cuando usted coge la ofrenda, amado, usted está abriendo una puerta en ese lugar. Cuando usted coge la ofrenda, amado, usted está abriendo una puerta a favor de esa persona. Entonces, entienda que aquí no hay nadie tan pobre que no pueda dar. Y Dios siempre va a enviar a alguien, mayormente donde el más pobre. ¿Tú sabes que mayormente los que más dan son los pobres? Claro que sí. Los ricos casi uno no se ve con los bolsillos de ellos. Porque nunca han pasado esa La gente que están cómodos, la gente que ya han pasado su proceso, la gente que tú lo ves por allá, con dice, ya yo pasé mi proceso. A mí no me moleste nadie. ¿Sabes que tú, lo que te está estronchando el camino? ¿Sabes que te está enorgulleciendo?
y está olvidándote de los principios. Dios bendiga, princesa querida. Y está olvidándote de los principios. ¿Cuáles son los principios? Esto que la Biblia establece aquí, que de repente te diste cuenta que esta mujer viuda, ella está recogiendo leña. O sea, que no sé, pero el hijo no era muy grande. El hijo para mí que era chiquito, porque ella era que estaba recogiendo leña. Sí. Y ella quizá le había dicho, mira, ve búscale agua a Elías. Ve búscale agua al profeta. O ve búscale, véale una torta. Pues ya grande yo estoy seguro que él sabía y había podido sustentarse, pero no podía. Porque ella misma tuvo que ir. O sea, esta mujer estaba sumamente sola en aquel lugar. Y Dios manda a un hombre para que ella lo sustente. ¿Tú crees que yo voy a mantener gente grande? Pues tú te estás volviendo loco. Que trabaje. Tú no ves que tiene que sus dos manos, que tiene sus dos pies. ¿Tú no has oído gente decir así, mi amor? Sí, claro que sí. Hay gente que tú vas a donde ellos porque Dios te envió donde ellos. O quizá la voz de Dios. Tú no la escuchaste, pero te guió allá y llegaste a ese lugar. Y ellos te dicen, ay, yo no puedo ahora, yo no tengo. Y después se quedan criticando con la hermana que estaba ahí. Y dicen, ¿tú crees que yo le voy a dar lo mío a ese hombre? Ese es lo que un arrecotado, ese es lo que un vago. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Tú no lo ves? Que él tiene sus dos manos, dos pies, y mira, tú lo ves gordito, rollizo. Oye, ¿cómo tú lo sabes? Es como tú lo sabes. ¿Cómo tú lo sabes? Entonces es necesario de que usted entienda una realidad. ¿Y cuál es la realidad, amado? De que usted debe tenderle la mano a quien Dios envió en ese momento. Extiéndale la mano a aquel, amado, que Dios lo puso en su camino. No ponga a mirar, no se ponga a fijarse, que el diablo no le va a mandar a usted a darle nada a nadie. Porque dice la Biblia que Satanás es un perverso, dice que es un ladrón, un acusador. Dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Entonces no le va a poner en su corazón darle a nadie. Si de repente alguien se acercó ante usted y cuando se acercó ante usted sintió darle, déselo, porque Dios que ha puesto, amado, eso en el corazón. Para entonces bendecirlo a usted y bendecir a esa persona. Porque aquel que un día le tiende la mano a alguien, solamente no es bendecido aquel que le tendió en la mano. Vale, pues. Sí, imagínese usted que esa mujer le había dicho a este hombre, no, yo no puedo darte porque lo que me queda es un poquito y es para mi hijo. Yo no puedo darte. ¿Qué hubiera pasado? Imagínese usted qué hubiera pasado si ella no le había dado nada. Había perdido su bendición. La había perdido por ser tacaña, por ser dura y por pensar solamente en su hijo y por pensar también en ella. Muchas veces perdemos la bendición porque nomás pensamos en nosotros y en lo de nosotros. Entonces Dios quiere que usted piense también en lo demás para poder darle lo que usted le está pidiendo. Y en esta mañana vamos a declarar que toda deuda Dios la va a cancelar, ¿verdad? En el nombre del Señor. Declaramos, porque Dios, la Biblia dice, declare con su boca, declare. Y hoy declaramos que toda persona que esté turbada, toda persona que esté pensando en tantas cosas, que piense que hay un Dios que está pendiente, piense que hay un Dios que tiene dominio y el control. Y un día, cuando Él le plazca, va a mandar un hombre de Dios, así como ese día aquella mujer que estaba desesperada, que ya decía, me voy a morir, ya yo no puedo más, y estaba clamando al Señor, y Dios le manda a este hombre. Amdarabado sea el Cristo. Shamaya Nevensei, Anabaken, Daribasi, Mía Nabacuana, Mensereke, Daribasi. Se seca toda duda en el nombre de Jesús. Confía a Dios, confía que Dios tiene el hombre que te va a mandar a sustentar
Gracias. esas necesidades. Descansa Gracias. en Dios. Gracias, Señor. Ten Gracias. paz del Señor en Gracias. esta mañana. Oh, Dios mío. Muchas personas que están desesperadas, así como aquella viuda. Así como aquella viuda, están clamándole a Dios, están diciendo al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo orar, no puedo ayunar, no puedo predicar, no puedo ir a un tratado, no puedo ir al hospital, porque estoy turbada con esa situación. Dios te dice, Dios, tengo el dominio y control y voy a mandar a Masai. Gracias. Así como le mandé a aquella viuda. Sí, papá. Tengo la persona indicada, pero tiene que esperar. Espera, espera en mí y descansa en mí, dice el Señor en esta mañana. Yo siento por el Gracias, espíritu, papá. una mujer que tenía su ropa lista, que se iba ahí. Gracias, Jesús. Porque ella dice que yo no aguanto esto más. Gracias, Que Padre. no soporto esto. ¡Llama, llama! Me voy. Dios mío. Gloria Tenía a Dios. un bulto preparado. Tenía un bultico preparado. Ay, Dios mío eterno. Pero en esta hora Dios le está diciendo, no te vayas, porque tengo quien te va a sustentar. No te vayas porque tengo quien te va a resolver. Dice, porque es que tengo mucha deuda. Porque es que me siento avergonzada en el barrio. ¿Sabes que ahí donde te sientes avergonzada es que Dios te va a mostrar en gloria? ¿Sabes que ahí donde te sientes avergonzada es que Dios te... Y para ahí donde te sientes avergonzada te va a levantar Dios y te va a mostrar en gloria. Y te va a mostrar Dios, amado. Y te va a mostrar como su instrumento. Lucha. Porque hay gente que se desespera en el medio del proceso y dice el Señor, ¿y que no va a escasear la harina? Dice, porque fue que Dios habló, Dios declaró una palabra y dijo que no va a escasear la harina. Que Dios va a pagar esa deuda, que Dios, aleluya, va a suplir finanzas, que Dios va a suplir los medicamentos, que Dios va a suplir la vestimenta, que Dios va a suplir el alimento. No, que los muchachos no tienen leche, tranquila, que Dios lo va a suplir. Señor. Hay gente que están desesperados y se quieren ir para los hoteles. No te vayas, que Dios declaró una palabra sobre ti. Y va a enviar a aquel que te va a sustentar. Y va a enviar a aquel que va a decir, no te preocupes, que yo te voy a pagar todos los meses la casa. Pero no te vayas. Yo voy a pagar el colmado, no te vayas. Yo voy a pagar ese compromiso, no te vayas. Dios lo va a hacer. Solamente confía y entiéndelo. Solamente entiende que tienes que esperar. Solamente entiende que Dios lo va a hacer. Dios mío de gloria. Entiende lo que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, no te desesperes. Porque a veces que el enemigo, amado, desespera a la gente. Usted sabe que de repente Dios envía a Elías a aquel lugar. La Biblia no lo relata, pero yo... Y en la expresión de esta mujer nos damos cuenta que ella estaba desesperada. Nos damos cuenta como que a ella se le habían ido todos los deseos de vivir. A ella se le habían ido todos los anhelos. Ella, todas sus metas. Ya ella la tenía engavetada y decía, ya nada se va a cumplir. Ya nada se va a ejecutar. Pero en ese momento llegó el hombre de Dios a aquel lugar. Taranzo. Llegó el hombre de Dios a aquel lugar para resolver la situación que había que resolver. Señor, llegó el hombre de Dios al lugar en el momento indicado, porque Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde ni tampoco llega temprano. Dios llega en el momento en específico para que tú entiendas que la mano de Dios que va a obrar. Señor, gracias. Bendecimos a nuestra hermana Ana Iris Grullón. Le bendecimos. ¿Esa es la esposa de Guillermo? Manito, es que no veo bien. Míralo aquí. Esa es la esposa de nuestro hermano pastor Isael Salvador. Pues le bendecimos también en el nombre del Señor. Entienda, amado, que esta mujer, cuando ella expresa, una mujer viuda, no tiene esposo, el hijo no la puede sostener, se le acaba todo, quizá tenía ahorro y también se le fueron. Y ya a ella se le acabaron todos los deseos de vivir. Todos sus proyectos ya estaban engavetados. Porque ella dijo, no vamos a comer esto para morir. Amén. Hay gente que están pensando que todo se terminó. Hay gente que están pensando que todo se acabó. Pero viene la mano de Dios a tu favor. Viene la mano del Dios Todopoderoso para restaurarte. Viene la mano de Dios para levantarte, para mostrarte en gloria y darte a entender que Él es el Dios que te llamó y que declaró una palabra a tu favor. Y se ha de cumplir en el nombre de Jesús. Solamente tú tienes que obedecer.
Solamente obedece, solamente cree en lo que Dios dijo, solamente cree en lo que Dios te estableció. Amado, no te achicopales, no te menosprecie, no te ponga al menos, porque es que el problema es que a veces nos ponemos al menos. No te ponga al menos. Si nada más tiene para ofrendar un peso, ofrenda un peso. Si nada más tiene para diezmar un peso, diezma un peso. Si nada más tiene para darle a un amigo, a una amiga que vaya a tu casa un peso, dale un peso. Nunca digas que es poco. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque no es el sacrificio, es la obediencia, Dios mío eterno. No es el sacrificio, es la obediencia, porque Dios dijo que te va a bendecir. Porque el profeta le dijo Jehová, que no escaseará la harina. Dijo Jehová que no va a escasear tu necesidad. Dios la va a sustentar. No va a escasear la finanza. Ahora tú estés llorando por 50 o 100 pesos. Esos 100 pesos, esos 200 los vas a regalar tú como nada. Quizá ahora estés gimiendo por 1 o 2 libras de arroz. Mañana vas a regalar saquitos de arroz de 50 libras. Sí, Señor, gracias. De repente ahora tú estés llorando porque no tienes zapatos. Mañana vas a regalar zapatos nuevos de caja. Señor. Quizá ahora estás gimiendo por una falda o 2 faldas. De repente llevará hermana y le dirá cuál de ellas es la que quiere. Nueva, no usar, no. Nueva se la va a comprar. Tienes que obedecer. Tiene que escuchar lo que Dios dijo y no va a escasear. Tiene que entender que es una realidad. Tiene que entender que debe sustentar y mañana será sustentado. Mi amor, pienso. Mientras más proceso pasamos, más conocemos a Dios. Mientras más situación Dios nos pone, más conocemos a Dios. ¿Cómo tú vas a conocer a Dios si todo está bien? ¿Cómo tú vas a conocer a Dios si ya como bien, todo está bien, estoy bien de escasez, estoy bien de enfermedad, estoy bien de todo? Entonces, ¿cómo tú vas a conocer a Dios? ¿Cómo Dios se va a glorificar? Y tú vas a decir, wow, pero verdaderamente que Dios es Dios. Si todo está bien. No, tiene que haber algo. Dios provoca para que tú lo conozcas. Dios provoca para que tú puedas tener fe. Dios provoca para que tú puedas entender que es el Dios Todopoderoso. Dios provoca cosas difíciles para que cuando se resuelvan, tú dices verdaderamente que fue Dios. Porque cuando tú puedes, Dios no obra. Porque a Dios le gusta lo imposible, lo que tú no puedes hacer. Y tú dices que no puedo más, aquel no puede, no. Y Dios dice, pues yo sí puedo. Y ahí tú ves la mano de Dios obrar. Es lo imposible, es que Dios le gusta obrar, ¿entiende? No hay nada imposible que Dios no te pueda resolver. Así que todo lo que Dios provoca, gózate. Vamos a orar por nuestra Sheila Maldonado. De la Romana hay un jockey también, Ramón Maldonado, que bueno, vamos a orar por Sheila Maldonado, mami, una oración especial. Por ella y su familia. Amén. Sí, vamos a orar. Gracias a Dios. Y ahí globalmente, ¿verdad? Porque el tiempo no está finalizando. Y ahí globalmente oramos por todos. Gracias. Eterno Dios, Señor, gracias. Padre de mañana, nuestra Dios. hermana Sheila. Ella pide Presentamos, la oración. Padre. Dios mío, ella podía Alabado ir a otro Dios. lugar. Señor, ella podía recostarse barabas. de otro lugar, pero se ha recostado. Dios que nos creemos. Confiamos, Dios mío, Padre, que ella y su familia están en tus manos. Creemos que en el nombre poderoso de Jesús, Dios, te lo pedimos. Dios mío, su petición se han de cumplir. Señor, lo que ella está pidiendo, Dios mío, creemos, Señor, que usted lo ha de resolver. Y roboceta, creente, venza la batalla. Creemos, Dios mío, de gloria, que usted va a obrar a favor de esta familia. Creemos, Dios mío, Padre, que usted va a tomar dominio y control. Creemos que usted va a resolver la situación por la que ellos estén pasando.
pasando. Todopoderoso. A veces, Dios mío, de Anda, gloria, son arriba, situaciones venga, pequeñas y creemos que Sí, son Dios. grandes. Dios mío, de gloria, le Lucha. pedimos en el nombre En el poderoso nombre de de Jesús que usted Jesús. tome el dominio y control. Toma el dominio y control, de Sheila Dios, y su de familia. esta familia. Que bendiga a las otras En el personas que nombre están de ahí en Jesús. conexión. Sí, Señor. Le pedimos en el nombre poderoso de Jesús Sí, que usted obre de Señor. manera en especial. Lucha. Los que nos están escuchando por la, por Dios mío, Maraba. Padre, por Dios mío, por el dial. Le pedimos Maraba. también, Señor, que usted obre de manera en Maraba. especial. Que usted rompa todas las Señor, cadenas. gracias. Plan antagónico de Rompe la Dios. cadena, Dios papá. mío, se rompe en el Rompe. nombre de Jesús. Supla, Dios, Eva, las igual, necesidades se de cada debe. uno, Señor. En En el nombre alabado poderoso de Jesús. nombre de Jesús. En el nombre del Señor. En el Vamos a nombre Dios de le Jesús. bendiga. Dios le guarde mañana. Si el Dios Todopoderoso le place, estaremos aquí de nuevo con un programa similar a este. En el nombre del Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana, en el nombre del Señor. Gracias por ser parte de este diálogo radial. De ustedes se despide los pastores José Junior y Agustina de Serrano.